¿Qué tal? Soy Charles Hoskinson, director general de Input Output Hong Kong, y estoy aquí para hablar un poquito acerca de Cardano. Entonces, para entender Cardano, primero tenemos que entender de dónde vino Cardano. Así que hablemos de la primera generación de criptomonedas. La primera generación es Bitcoin. Y el problema que Bitcoin estaba tratando de resolver era, ¿podemos crear dinero descentralizado? ¿Podemos crear cierto tipo de token que viva en un cierto tipo de blockchain descentralizada, mantenida por gente del mundo entero? Y ese token sea escaso, comercializable. Entonces, cuando Alice y Bob quieren enviarse valor entre ellos, habrá un mecanismo para realizarlo, que no requiere confiar en un tercero, un intermediario de confianza. Esta fue una muy genial e interesante idea. Tiene raíces muy viejas, comenzando en 1980 y en adelante. Pero Bitcoin fue el primero en poner todas estas ideas juntas y fue un experimento tremendamente exitoso. Luego de un par de años, Bitcoin no solo obtuvo miles de usuarios, pero también comenzó a valer dinero real. Los tokens se fueron de menos de un centavo hasta $1, eventualmente a $100. Y en ese periodo de tiempo vimos una enorme cantidad de gente decir, wow, esto es muy interesante. Sin embargo, el inconveniente es que las transacciones entre Alice y Bob tienen más que el mero acto de mover dinero. Hay una historia detrás de esa transacción. Hay términos y condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si Alice le dice a Bob, te envío mi dinero, si y solo si reparas mi techo? Esto es un contrato. Esta es la historia. La primera generación blockchain no era muy apropiada para esto. Cada vez que alguien quería hacer un cambio a Bitcoin, debían crear una nueva criptomoneda o debían resolver cómo instalar un engorroso protocolo superpuesto como Mastercoins o Colorcoins. Entonces, en 2014, Vitalik Buterin, yo mismo y muchos otros nos juntamos y lanzamos la segunda generación de blockchain. Y esta es Ethereum. Ethereum es como cuando el JavaScript llegó al navegador. Fuimos de esas páginas simples y estáticas que no eran muy funcionales, pero al menos hacían algo, a páginas que eran completamente programables, que nos permitieron crear los Facebook, los Google, los Gmail, las experiencias que hemos llegado a conocer y querer. Ethereum trajo un lenguaje de programación a una blockchain. Este paradigma del lenguaje de programación permitió a los contratos inteligentes ser escritos para poder obtener transacciones personalizadas. Entonces, cuando Alice envía ese valor a Bob, todos esos términos y condiciones pueden ser incrustados dentro de la transacción. Puede ser hecho a la medida de sus necesidades particulares. Este paradigma, como Bitcoin, también despegó y ahora Ethereum es una de las más importantes criptomonedas y tiene una gran comunidad de desarrolladores. Desafortunadamente, al igual que con Bitcoin, estamos entrando en una nueva esfera. Vamos a la tercera generación. Nos dimos cuenta que Ethereum no puede escalar a millones de usuarios, a billones de usuarios. Ethereum realmente no provee una buena experiencia para los desarrolladores. Todas las criptomonedas realmente tienen una mala experiencia de gobernanza en este momento. Cada vez que hay un desacuerdo, en vez de encontrar un modo de solucionarlo, terminamos diciendo cosas como Ethereum o Ethereum Classic, o cosas como Bitcoin o Bitcoin Cash. Además, hay problemas de sustentabilidad en el espacio. Es decir, después que el dinero de una ICO ha sido enviado para un proyecto que ha sido financiado de esta forma, digamos que el capital de riesgo se agota. ¿Quién financiará el crecimiento de la cadena? ¿Quién financiará, de hecho, el crecimiento del ecosistema? Estas son grandes preguntas abiertas. Entonces, la tercera generación es acerca de tres grandes asuntos. Uno es la escalabilidad. Dos es la interoperabilidad. Y finalmente, esta noción de sustentabilidad. En el proyecto Cardano, nuestra filosofía, nuestra visión, es el cómo solucionar cada una de estas categorías de un modo que sentimos que va a heredar las mejores funciones y lecciones aprendidas de la primera y segunda generación, pero al mismo tiempo agregar un montón de nuevos conceptos y tecnología en el espacio. Y este proyecto está construido con realmente buenos principios. En concreto dos. Primero, toda la ciencia, las guías, las soluciones a estos problemas atraviesan alguna noción de revisión por pares. Así que vamos a conferencias, escribimos documentos científicos apropiados, nos comprometemos con universidades. Segundo, toda la ingeniería tenemos el objetivo de eventualmente implementar código de alta seguridad.
lo que significa que el mismo tipo de técnicas que uno podría ver en un motor jet, donde la falla del sistema resulta en muertes humanas, podemos aplicar estas técnicas a nuestros protocolos de ingeniería y desarrollo. Entonces tendremos una mucha mayor creencia en la calidad del código, para prevenir eventos como el DAO, el Parity Hacks y ese tipo de cosas que hemos visto en el espacio. Vayamos dentro de cada una de estas categorías en detalle, comenzando con la escalabilidad. La escalabilidad es un término cargado y tiene un montón de significados. Pero desde una perspectiva de criptomonedas, puedes pensar en la escalabilidad en tres distintas perspectivas. Una es la escalabilidad en términos de transacciones por segundo. Así que a menudo escuchas a la gente decir, bueno, Bitcoin tiene 7 transacciones por segundo, Ethereum tiene 10 o 20 transacciones por segundo. Este nuevo protocolo tiene 200 transacciones por segundo, 300 transacciones por segundo. Esta noción de cuántas transacciones puedes meter dentro de un bloque en un periodo finito de tiempo. Pero no es la única cosa de la que tienes que preocuparte. Las transacciones llevan datos. A medida que tienes más transacciones, requerirás de más recursos network. Entonces también está esta noción de ancho de banda o network, donde que para un sistema pueda escalar a millones y billones de usuarios, ese sistema puede requerir cientos de megabytes a gigabytes por segundo de ancho de banda para ser capaces de soportar todos los datos que lo están atravesando. Esto es común para las empresas, pero no donde debemos estar en un mundo peer-to-peer. Finalmente está esta noción de escala de datos. Las blockchains guardan cosas, esperemos que para siempre. Así que cada vez que incluyes una transacción, independientemente de si sea relevante o no, entra en un log. Y a medida que tienes más y más transacciones por segundo, necesitas más datos. Y como consecuencia, las blockchains van a crecer de megabytes a gigabytes, a terabytes, a petabytes y potencialmente incluso a exabytes. De nuevo, esto está bien en el mundo de network, pero no cuando hablamos de un sistema replicado cuyo modelo de seguridad se basa en que cada nodo tiene una copia de la blockchain. Esto no es manejable por dispositivos de consumo. Entonces, con Cardano, estamos tratando de solucionar estos problemas de un modo elegante. Concretamente, a medida que agregamos gente a la red de trabajo, naturalmente ganamos más transacciones por segundo, obtenemos más recursos de red de trabajo y eventualmente tenemos una mayor capacidad total de almacenamiento de datos sin comprometer el modelo de seguridad. Hablemos un poco de las innovaciones que ya hemos traído. A saber, hemos desarrollado un documento revisado por pares para un protocolo de prueba de participación probadamente seguro llamado Ouroboros. Y Ouroboros es uno de los protocolos más eficientes dentro del espacio de criptomonedas y es en realidad el primero en ser probadamente seguro en una forma criptográfica muy rigurosa. La magia de Ouroboros es que fue diseñado en forma modular y está diseñado en su ADN para ser futuramente probado. Ouroboros funciona básicamente partiendo el mundo épocas. Toma una mirada a la distribución de los tokens y desde una fuente de números aleatorios realiza una elección y crea líderes de slot. Estos líderes slot funcionalmente realizan la misma cosa que un minero haría en Bitcoin. Esto es básicamente lo mismo que cuando una persona descubre y gana un bloque en Bitcoin. Pero la diferencia es que no requiere esa extensa cantidad de recursos computacionales que Bitcoin utiliza para construir un bloque. Y como consecuencia, este sistema es considerablemente más barato de operar, teniendo incluso garantías de seguridad similares a las que Bitcoin actualmente disfruta. O sea que es un gran avance. Pero la otra cosa realmente interesante es que el líder de slot no tiene que solo mantener un único bloque, una única cadena. Puede en realidad mantener otros bloques y otras cadenas. Porque el costo de construir un bloque es tan bajo, en realidad es posible hablar de consenso sobre un rango de blockchains en vez de una única cadena. Además, las épocas podrían ejecutarse en paralelo. Entonces, en vez de tener una época ejecutándose y luego otra época ejecutándose, la primera podría desarrollar un sistema usando Ouroboros, donde las épocas se ejecutan en paralelo y las transacciones son, en consecuencia, fraccionadas.
Lo que efectivamente esto significa es que a medida que ganas más usuarios y tus usuarios ganan más habilidades, estos líderes serán capaces de mandar más tipos de blockchains y ejecutar el procesamiento de transacciones blockchain en paralelo. Este es un avance considerable. La otra cosa genial es que Ouroboros tiene estándares de seguridad muy rigurosos en términos de sus funciones teóricas, así como también para las implementaciones. Como consecuencia, a medida que desarrollamos más capacidades para el protocolo, estas capacidades son de alguna forma componibles. Significa que estas capacidades también serán seguras, mientras que otros sistemas tienen que probar esto caso a caso y en algunas ocasiones teniendo que realizar modificaciones considerables a su sistema. Además de esto, en Ouroboros intentaremos tener resistencia cuántica, con suerte en algún momento de 2018. Cuando los DLOts firmen el bloque, estarán usando un esquema de firma de resistencia cuántica. O sea que podemos tener un sistema futuro incluso más probado. Esa es una especie de primera vista. ¿Cómo construimos una manera de mantener la red que no cueste $300.000 por hora, que es lo que actualmente Bitcoin cuesta, a la corriente cotización del mercado, que son 5.000 por moneda, y cómo construimos un sistema que nos permita ir en paralelo y también nos permita mantener muchas cadenas simultáneamente? Este es el corazón de Ouroboros. Como mencionamos anteriormente, una de las cosas más importantes al desarrollar una criptomoneda es asegurarse de que la criptografía es desarrollada en forma muy rigurosa y revisada por pares. De hecho, Ouroboros fue aceptado en Crypto 17. Nuestro equipo fue ahí para presentarlo y las versiones futuras del protocolo continuarán atravesando más rigurosas revisiones por pares, dándonos certeza de que el diseño conceptual es correcto. La otra parte es que de hecho estamos modelando una especificación formal de Ouroboros usando el cálculo lateral, el cual es un magnífico lenguaje de modelación formal que es comprensible por las máquinas, que eventualmente será capaz de ser conectado con el código Haskell en nuestro repo GitHub y de hecho mostrar que hemos implementado el código de forma correcta. Este es un estándar que actualmente no existe en nuestro espacio y estamos muy emocionados en ser los primeros en traerlo a nuestro espacio. Pero esa no es la única cosa requerida para la escalabilidad. También necesitas la habilidad de mover grandes cantidades de datos al mismo tiempo. A medida que nuestra red crece de unos pocos cientos de transacciones por segundo a miles, a decenas de miles, a cientos de miles de transacciones por segundo, no puedes mantener una topología homogénea de red de trabajo. En otras palabras, no puedes tener una situación donde cada nodo tiene que relatar cada mensaje, porque habrá nodos que no tendrán esas capacidades, especialmente a medida que crecen. Así que actualmente estamos mirando un nuevo tipo de tecnología llamada RINA, y esto significa Recursive Internetwork Architecture. Entonces, RINA básicamente es una nueva forma de estructurar las redes de trabajo, usando normas y principios de ingeniería muy inteligentes, mayormente concebidos por John Day de la Universidad de Boston. Y el objetivo aquí es construir una network heterogénea que dé similares tipos de garantías de privacidad, garantías de transparencia, garantías de escalabilidad, que esperarías tener un protocolo TCP/IP, pero construida de una forma en que realmente puedes razonar acerca de cómo la red de trabajo estará compuesta en una capacidad formal. En otras palabras, RINA es un gran paso adelante que nos dará una forma muy natural de afinar y configurar Cardano mientras crece de cientos a miles a decenas de miles de transacciones por segundo. Y algo que sin inconvenientes se conectará e interoperará con TCP/IP. Estamos muy emocionados de traer esto en parte durante el 2018 y completamente en el 2019. Y pensamos que va a ser una gran solución para muchos de los problemas de sobrecarga en las redes de trabajo que estamos teniendo. Finalmente, tenemos esta noción de escala de datos. Y está entre uno de los problemas más difíciles de resolver. Y es uno al que continuamos mirando y examinando. Pero la realidad es que no todo el mundo requiere todos los datos. Las transacciones que Alice le envía a Bob no son relevantes necesariamente para Jane y Bill. Son solamente relevantes en el contexto de que esta gente es capaz de transferir la propiedad de su dinero y saber que los tokens que están recibiendo son legítimos y correctos. Tienes técnicas como el pooling, técnicas como las suscripciones y alguna forma de compresión
que al ser aplicadas en un entorno de una forma muy inteligente, puedes en realidad reducir sustancialmente la cantidad total de datos que un usuario tiene que tener. También está la idea de particionamiento. Es donde un usuario en realidad no tiene una copia entera de la blockchain. Más bien tienen un fragmento, a diferencia de otros muchos fragmentos, y esta noción de que puedes poner todas estas cosas juntas. Uno de los objetivos del proyecto Cardano es estudiar esto de forma muy rigurosa y llegar a una nueva arquitectura blockchain a medida que se vuelva necesaria, que permitirá a la gente tener cantidades menores de datos, pero en un total, obteniendo el mismo nivel de garantías de seguridad que las transacciones que reciben, los cómputos que se han ejecutado son correctos. Parte de esta investigación también involucra algunas de nuestras ideas acerca de cadenas laterales. Hablaremos de ello en la sección de interoperabilidad, pero como una mención resumida, todo lo que en una cadena lateral es son dos componentes. Primero es la noción de crear una representación comprimida de una blockchain. Y está esta noción de crear interoperabilidad entre las cadenas. Estamos traduciendo transacciones entre las cadenas. Algunas de las cosas que hemos podido probar con nuestra reciente investigación en cadenas laterales nos dan esperanza de que podamos crear representaciones comprimidas de una blockchain mientras crece de gigabytes a terabytes a petabytes, y que estas comprobaciones nos dan alto nivel de certeza de que la transacción que estamos viendo, la historia que estamos viendo es correcta, incluso siendo estas pruebas tan pequeñas de megabytes a kilobytes. Así que esta es nuestra solución para los datos, es enfocarla con una visión pragmática, donde estamos en algunos casos restringiendo lo que la gente ve en una muy inteligente base de caso a caso. Particionamos las cosas donde y cuando podemos y encontramos formas criptográficas realmente inteligentes de comprimir la historia, lo que nos da el mismo nivel de confianza incluso cuando no lo tenemos todo. Pero hacemos esto de una forma en que no remueves la duplicación original de garantía de seguridad que Bitcoin ha provisto al espacio. El otro hecho afortunado es que las TPS tienden a crecer, los recursos red también tienden a crecer. El almacenamiento todavía es relativamente barato y disponible, así que creemos que del lado de escala de datos de Cardano es algo que no tenemos la urgencia de resolver hasta fines del 2018 o mitad del 2019. La investigación acaba de comenzar en la Universidad de Edimburgo y tenemos intenciones de continuarla y creemos que tendremos las primeras aproximaciones probablemente a mediados del 2018 y eventualmente tener una solución total para el problema a fines del 2019 para el sistema. Este es como el primer componente. Construyamos un protocolo que nos permita escalar las transacciones por segundo. Entonces, a medida que ganamos más gente dentro del sistema, obtenemos un mayor rendimiento. Creemos un apilamiento de red desarrollado por uno de los primeros del Internet de los comienzos, que ha aprendido de algunas lecciones de TCP/IP y otros sistemas tienen. Es un poco menos frágil y más fácil de afinar y configurar, por lo que puede manejar un gran número de redes heterogéneas basados en escenarios de la vida real. Y surjamos con alguna manera inteligente de manejar los datos en el sistema, sin comprometer las garantías de seguridad. Cuando el particionamiento sea adoptado, algo parecido a BitTorrent, de hecho ganas un montón más de recursos para el almacenamiento total. Entonces, si no tenemos que replicar la base de datos, más bien la podemos distribuir, hay una esperanza de que podamos construir un gran sistema de archivo distribuido para Cardano y tener totalmente disponible petabytes de datos, incluso si el usuario particular solo tiene una pequeña cantidad. Así que ese es el primer pilar, esta noción de escalabilidad. Pero la tercera generación demanda dos más, y por eso, para el proyecto Cardano, haremos estas cosas. Primero está esta noción de interoperabilidad, que dice que no habrá un token para gobernarlos a todos. Así que, perdón, Bitcoin, tendrás muchas redes de trabajo, como Ethereum y Bitcoin, Ripple, sistemas heredados como las networks tradicionales de bancos, ejecutándose en viejos protocolos como SWIFT y más antiguas networks de contabilidad como ACH, etc. Y todos estos sistemas hablan su propio idioma y todos estos sistemas tienen sus propias lógicas de negocio y sus propias reglas. Actualmente, es muy difícil para Ethereum y Bitcoin entenderse entre ellos, sustancialmente más para las viejas networks bancarias, las cuales tienen el requisito agregado de metadatos y atribuciones de transacciones.
El problema es que si no tienes un estándar, si no tienes una forma convencional de comunicarte con estos sistemas, entonces entras en una situación donde el valor se ve muy fragmentado. Así que independientemente de cuán descentralizado sea cualquiera de estos ecosistemas en particular, los asteroides de Reyes serán los pequeños centros de embarque y desembarque que controlan los movimientos de valor entre los sistemas. Actualmente los vemos como exchanges, pero hay otros que podrían venir, y estos exchanges son muy frágiles, están sujetos a ser hackeados, a severas regulaciones, ocasionalmente son cerrados debido a políticas regulatorias desacertadas o en algunos casos a acertadas políticas regulatorias. Y esta no es realmente una buena situación para estar en un supuesto ecosistema descentralizado desprovisto de permiso. El tener un pequeño número de actores que controlan si uno puede convertirse un valor de un sistema a otro sistema. Además, cuando la gente hace negocio en este mundo, si estos negocios son regulados e incluso si son semi-regulados, usualmente tienen que comunicarse e interactuar con el mundo financiero tradicional. Por ejemplo, digamos que eres una compañía de criptomoneda y emites un token ERC20. Digamos que tienes una venta en masa para ese token de ERC20 y recaudas millones de dólares por valor de Ether. Y como una compañía real, con una cuenta bancaria, en una jurisdicción legal, empiezas a vender ese Ether y a depositar millones de dólares en tu cuenta bancaria. Bueno, el banco es una entidad regulada y la primera pregunta que te harán es, ¿de dónde sacaste estos millones de dólares? Y el banco te pedirá que expliques, que proveas detalles y tú dirás, sí, tuve una venta en masa y vendí un token ERC20 y recibí un montón de Ether. Te preguntarán quién te los dio, quiénes son tus clientes, y tú responderás, gente de la Internet. Desafortunadamente, esa no es una buena respuesta, y esta entidad, como entidad de negocios regulada, tiene que presentar reportes de actividad sospechosa, tiene que lidiar con gente de su lado como el Departamento de Tesoro o quizás la Unión Europea, etc. Estas entidades sienten que esta es una proposición muy riesgosa y esta es la desafortunada realidad en la que tendemos a vivir en nuestro mundo. Tenemos enlaces cruzados frágiles a lo largo de las criptomonedas, así como también el sistema financiero tradicional. Y no hay forma de escalar transacciones de una forma muy natural para que cuando uno quiere hacer negocios con el mundo tradicional, estos metadatos, atribuciones, información de observancia que uno desearía tener no está presente y como consecuencia, cualquiera haciendo negocios aquí automáticamente se convierte en un negocio de alto riesgo. Esta es una situación desafortunada. La idea de la cripto de tercera generación con respecto a la interoperabilidad es una criptomoneda que tiene la capacidad de entender y mirar a otras criptomonedas. Una criptomoneda que cuando vea Ethereum y un evento ocurriendo aquí, puede de hecho verificar si el evento es verdadero o falso. Por ejemplo, si Alex dice que tiene Ether y envía Ether a Bob, esta criptomoneda debería ser capaz de saber que la transacción es legítima, si es algo que le concierne a la criptomoneda tercera generación. Entonces las transacciones a través de las cadenas son fiables y deberían poder ser capaces de hacer esto sin la necesidad de una tercera parte. Esto es lo más importante, porque queremos crear un Internet de blockchains, un Internet de valor que fluya tan fácilmente como Bitcoin lo hace o Ether lo hace. Nos queremos mover a través de las cadenas. El primer componente de esto es tener una cierta noción de las cadenas laterales. Aunque esto no es una idea nueva, Atomic Swaps a través de las cadenas laterales han estado por aquí hace mucho tiempo. Han sido propuestas en 2012, quizás antes. Pero el concepto básico es que hay alguna manera de estructurar la información desde una cadena a otra cadena, de forma que cuando una transacción es enviada, esa compresión estructurada de información te da la habilidad de saber si esa transacción es legítima o no. En otras palabras, la persona que te está enviando de hecho tiene ese valor y también ese valor no ha sido gastado dos veces. Es un concepto muy importante. El otro lado de esto es que tienes que tener la habilidad de hacer esto en forma muy comprimida. Hay más de 1000 criptomonedas en uso y las criptomonedas se están volviendo largas y más largas. Entonces no puedes decir, bueno, la única forma de entender a la otra blockchain es tener una copia de la blockchain del otro sistema. Esa no es una solución escalable. Tienes que ser capaz de ver estos sistemas de forma muy comprimida.
Cardano ha comenzado su esfuerzo en cadenas laterales. Recientemente publicamos un papel con Andrew Miller, Dionysis Sindros y Angelos Kayas, y este documento contiene un enfoque muy bien pensado de cómo generar pruebas en el mundo de las pruebas de trabajo, llamadas pruebas de trabajo no interactivas. Tenemos muchas esperanzas de que este enfoque pueda también ser adaptado para el seteo de prueba de participación. Y estas dos cosas juntas, combinadas con alguna ingeniería inteligente, nos debería permitir poder tener un profundo entendimiento de lo que está ocurriendo en las otras criptomonedas que están aquí para quedarse. Sin embargo, esta es solo parte de la historia. Aunque podamos crear esta utopía donde todas las blockchain pueden hablarse entre ellas y ser vistas, escuchadas, yendo de sordas, ciegas y mudas a ser muy inteligentes y robustas, el tema es que este mundo sigue siendo incompatible con este mundo. Principalmente debido a tres factores. Uno es la noción de metadatos. Dos es la noción de atribución. Y tres es la noción de observancia. Los metadatos son la historia detrás de la transacción. No es que importe que hayas enviado $50. Es dónde los gastaste, en qué los gastaste, a quién se los enviaste. Ese tipo de cosas. Esos son los metadatos, que realmente no están bien provistos en el espacio de las criptomonedas. Sin embargo, es un componente principal del sistema financiero tradicional. Hay una enorme cantidad de valor en los metadatos de una transacción. Y en algunos casos, los metadatos de la transacción permiten ser puestos en una jerarquía de riesgo. Cierto tipo de transacciones son tremendamente riesgosas. Por ejemplo, si hay una transferencia entre dos bancos americanos con base en Nueva York, entre grandes empresas. Esto es muy común y pasa todo el tiempo. Si hay una transferencia entre una pequeña compañía americana hacia una pequeña institución rusa, que luego va a Irán y luego va a Sudáfrica. Este es un escenario completamente distinto. Incluso si los montos son los mismos, el número de saltos, las personas involucradas, la naturaleza de la organización, cuánto tiempo llevan haciendo negocios, todos estos son metadatos. El problema es que los metadatos son increíblemente personales, increíblemente privados y tienen una gran dificultad dentro del espacio de las criptomonedas. Porque todas las transacciones aquí son permanentes, viven en una blockchain, son transparentes. En el momento en que agreguemos metadatos a una transacción, entramos en una situación en la que potencialmente podríamos estar exponiendo información muy sensible al público en general. Así que uno de los objetivos del proyecto Cardano es resolver dónde, cuándo y cómo podemos poner metadatos en una blockchain y beneficiarnos de algunos de los factores que nos importan, como la auditabilidad, la inmutabilidad y la estampación de fecha y hora. Debido a que trabajar con metadatos es una cosa muy riesgosa, es muy importante en casos tenerlos, pero al mismo tiempo postear metadatos a una blockchain de forma responsable. Quizás encriptada o quizás con esquema especial que solo permite a ciertas personas verlo, mientras que otras no pueden. Atribución es acerca de identidad, es acerca del nombramiento de los actores envueltos en la transacción. Es un subgrupo de los metadatos, pero es tan importante que merece su propia consideración. No es lo suficientemente bueno solo saber la historia detrás de la transacción. Tienes que saber de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero. Eso es de Alice a Bob, de JP Morgan a Wells Fargo, etc. Esto es tan increíblemente importante que decidimos tratar de construir una manera donde si uno decide agregar atribuciones a una transacción, puede ser realizado de forma racional y fácil. Pero la dificultad está en establecer una red de confianza o alguna clase de jerarquía de identidad. Una de las razones por las que vivimos en un Internet con claves y nombres de usuario es porque en realidad no tenemos una buena manera de identificar a la gente en Internet. Sería grandioso que todas tuvieran una clave pública y una forma fácil de distribuir estas cosas y una forma fácil de verificar que la clave pública de Bob es en verdad la clave pública de Bob. Y este es uno de los objetivos del proyecto PGP, que nunca se hizo realidad. Como consecuencia, el segundo premio con el que tenemos que lidiar en Internet ha sido esta terrible distopía donde uno tiene un nombre de usuario y contraseña, usualmente fácil de adivinar, usualmente fácil de hackear y usualmente reusado entre las diferentes sitios web. Y causa ciertamente un montón de problemas. Entonces el mismo problema allí lo posemos aquí. La diferencia es que las criptomonedas son fábricas para credenciales criptográficas. Tienen un lugar para almacenar claves públicas. Tienen un lugar para almacenar una red de confianza y un montón de mecanismos criptográficos que van más allá de lo que uno podría ver en un sitio web normal. Las criptomonedas son
básicamente fábricas para las credenciales criptográficas. A diferencia de los sitios web normales, a diferencia de la Internet actual, las criptomonedas te dan la habilidad de organizar, dirigir, almacenar las claves públicas y desarrollar todo tipo de red de confianza, así como también más avanzadas capas de criptografía que han sido inventadas durante los últimos 20 años. Entonces, parte del objetivo del proyecto Cardano es comenzar a explorar cómo podemos utilizar estas cosas que actualmente estamos usando para almacenar y salvaguardar nuestro dinero, para también identificarnos a nosotros mismos, cuándo y cómo queramos hacerlo. La esperanza es que esto pueda luego ser utilizado cuando la gente sea requerida a dar atribuciones de las transacciones. Por ejemplo, quizás cuando se envía dinero o se regresa de un exchange, pueden hacerlo de una forma fácil y elegante. El componente final es la observancia, que es una construcción de cosas como KYC, que significa conoce a tu cliente, AML, que significa anti-lavado de dinero, y cosas como ATF, que significa anti-financiamiento terrorista. Y básicamente todos son la noción de que hay una transacción que ha ocurrido. ¿Qué sabemos de esta transacción? De forma que podamos decir que se trata de una transacción legítima. Esto es algo que no necesariamente está considerado en el mundo cripto, pero es fundamental en cada institución, ya sea un exchange, un banco o cualquiera que esté en posición de ser un servicio de dinero, donde están manejando el dinero de alguien. Hay una muy rigurosa y severa regulación y estándares para el anti-lavado de dinero y el conocer a tu cliente y observancia. Entonces, con respecto a esto, nuestra esperanza es que podamos encontrar un balance saludable, donde una vez que hayamos distribuido estas credenciales criptográficas y una vez que tengamos provisiones para metadatos, que estos dos factores puedan ser puestos juntos de una forma muy creativa, en una base de caso a caso y en una base voluntaria, para que cuando alguien en el mundo cripto quiera hacer negocios en el mundo financiero tradicional, tenga la habilidad de escalar la transacción de una criptomoneda estándar a una que de hecho un banco pueda reconocer y pueda sentirse cómodo con ella. Por ejemplo, el escenario que dimos en el principio de esta presentación acerca de la venta en masa del token ERC20, uno podría enteramente imaginar la idea de decir que la única manera de que uno pueda enviar Ether a esta transacción sería si está estampada con ciertos metadatos accesibles para la persona que recibe y tiene cierta información de identidad que es transitiva, como por ejemplo que cuando retiran el efectivo del banco pueden comunicar eso al banco. Pero la clave aquí es realizarlo de una forma que proteja la privacidad y de una forma en que no necesariamente convierten a las personas en custodios de los metadatos, como hemos visto con el hackeo Equifax y otras cosas. La custodia de información identificable personal es bastante problemática. Un gran objetivo del proyecto Cardano es explorar este lado del espacio, usando nueva criptografía, usando metadatos opcionales y también utilizando hardware de confianza. Por ejemplo, lo que nos da todo tipo de capacidades, desde formas muy seguras de almacenar credenciales a la habilidad de proveer garantías de que los datos han sido destruidos luego de un periodo de tiempo, a cosas como la geoestampación. Entonces, este es el lado de la interoperabilidad. Y si somos exitosos con esto, podemos decir que Cardano es como un pegamento que facilita el Internet de las blockchain, donde Bitcoin puede quedarse como Bitcoin, Ethereum puede quedarse como Ethereum, Ripple puede quedarse como Ripple, y los bancos no tienen que cambiar mucho, pero Cardano provee ese necesario puente que no es centralizado, no es frágil, más bien es una gran red de trabajo descentralizada, y realmente se acomoda en esta gran nueva era de la interoperabilidad. En las últimas dos secciones, hablamos de escalabilidad e interoperabilidad respectivamente, pero el tercer pilar de una blockchain de tercera generación, y es lo que Cardano aspira a ser, y probablemente es uno de los más importantes de los tres pilares, es esta idea de la sustentabilidad, y puede separar la sustentabilidad en dos componentes. Primero está esta idea de cómo pagamos por las cosas. So cryptocurrencies are not companies. Even if one is to say a cryptocurrency or a token is a security, las criptomonedas no son compañías. Incluso si uno dice que una criptomoneda o token es una seguridad, igualmente, de alguna forma, es descentralizada, es infraestructura. Es mucho más parecido a los caminos, es mucho más parecido a TCP/IP, son protocolos. Entonces, cuando hablas de un protocolo que es de código abierto, la idea es minimizar el costo operativo de ese protocolo. Entonces, cosas como poner peajes en el protocolo o propiedad intelectual en el protocolo, incluso si es por buenas intenciones, por ejemplo, para financiar una fundación, es probable que sean menos competitivos que los protocolos completamente abiertos, completamente gratuitos.
Como consecuencia, es muy difícil darse cuenta cómo uno debería mantener estos sistemas, pagar por estos sistemas en largo plazo. Ciertas propuestas, como un modelo con algún tipo de patrocinio, donde una corporación decide voluntariamente ofrecer a sus desarrolladores, quizás pueda funcionar en el corto plazo, pero el desafío es que esos desarrolladores quizás terminen teniendo una enorme cantidad de influencia sobre la evolución y crecimiento del sistema. Entonces uno podría argumentar que un modelo de patrocinio conducirá a la centralización del poder en manos de unas pocas compañías que quieren modificar el protocolo en cierta dirección. Por ejemplo, en este momento la W3C está teniendo un gran debate acerca de traer DRM al navegador y ya hemos visto a la FF renunciar a la W3C porque ellos dicen que las compañías más grandes en ese esfuerzo están influenciando ese proceso con miras hacia grandes distribuciones de contenido, en oposición a una red abierta y gratuita. Entonces, el patrocinio puede no ser el mejor camino. ICOs son también un interesante camino, pero como una rápida sacudida de energía proveen un montón de capital y si hay buena gobernanza detrás de ese capital y buena gente detrás del capital, ciertamente puede resultar en la recreación de un gran producto, un gran protocolo. Pero el problema es que una ICO es un evento indefinido, un evento de financiación continua. Es más bien un gran aluvión de dinero en el comienzo para realizar algo, pero no importa cuán grande esa pila de dinero sea, es finita y eventualmente se acabará. La primera cosa es, ¿podemos construir un sistema que tenga un tesoro? Un tesoro es donde una blockchain es capaz de imprimir dinero y poner parte de ese dinero dentro de una cuenta bancaria descentralizada. Y esa cuenta de banco descentralizada está financiada con inflación. El primer pionero en este modelo fue Dash. Si miras a Bitcoin, cada vez que un bloque es producido, comenzó con 50 monedas para cada bloque y luego decrece un factor de 2 cada 4 años y ahora estamos en 12,5. Todo eso va al minero. Con el modelo de Dash, en cambio, en vez de ir todo al minero, una parte de hecho va a esta cuenta bancaria descentralizada. Luego hay un modelo democrático para votar en propuesta de financiamiento. Entonces lo que Bob puede hacer es submitir una boleta al tesoro. Y luego los poseedores del token pueden votar. Y si hay un umbral suficientemente alto, si hay una cantidad suficiente de votos, la boleta de Bob será aprobada y el tesoro se abrirá y le pagará a Bob. Este modelo abstracto es en realidad increíblemente robusto porque tiene un modo de ser recargado en una base continua. Es directamente proporcional a la influencia total del tamaño de la criptomoneda. Entonces, a medida que la criptomoneda crece, tiene más y más recursos disponibles que pueden ser gastados para crecer la criptomoneda. Entonces hay un lazo de feedback positivo y también tiene un proceso democrático, una participación democrática conectada al sistema que permite a las partes interesadas comenzar a tener discusiones acerca de prioridades. ¿Qué boletas deberían ser financiadas? Por ejemplo, Bob podría decir, soy un desarrollador y quiero sostener el sistema y submitir una boleta. Y Alice podría decir, yo soy marketinera y me gustaría hacer mercadeo para el sistema y crear videos de contenido. Y ahora las partes interesadas pueden elegir qué les parece que es una mayor prioridad, mayor desarrollo o marketing. O quizás un científico quiera crear un nuevo protocolo para mejorar el protocolo existente. Quizás es un nuevo primitivo de seguridad o, por ejemplo, quizás es un poco más seguro y anónimo con el apilamiento de red de trabajo. Entonces, en vez de ir a la Fundación de Ciencia o a la Unión Europea y tratar de obtener un financiamiento tradicional, los científicos del futuro quizás sean incluso capaces de usar el modelo de tesorería para proponer financiamiento para investigación. Quizás seas un desarrollador de aplicaciones de app. Quizás quieras traer estados de canal Ethereum. Bajo el modelo actual, uno tiene que realizar una ICO o algo similar, emitir un token innecesario, que no provee ninguna utilidad por encima o debajo de la que Ether provee. Pero se hace para conseguir capital para poder ser capaces de traer esta innovación al sistema. En vez de tener eso, segregando el valor del token principal, los poseedores del token ahora tienen un mecanismo que realmente puede proveer financiamiento para esta DApp. Y es una posición muy emocionante. El desafío, sin embargo, es que la construcción de un sistema como este requiere un tremendo empeño y requiere mucho pensamiento profundo.
Primero, tiene que ser un sistema de voto apropiado y justo. Segundo, tiene que haber incentivos para votar, incentivos para participar más allá de cierta noción de que este sistema va a ser un bien común. Hay una especie de tragedia de nociones comunes ahí. Tercero, tiene que haber una forma fácil de submitir boletas, pero de una forma donde las boletas razonables tengan una prioridad mayor sobre boletas absurdas, y realizar todo esto de una forma que sea completamente descentralizada, y realizarlo de una forma que sea de algún modo distribuido y no requiere de un gobierno centralizado. El tesoro es bastante difícil. Dash tiene el primer ejemplo de esto y han tenido un tremendo éxito como proyecto y a consecuencia de esto en IBHK estamos muy interesados en este modelo. Pensamos que esta es una de las cosas más importantes acerca de la sustentabilidad porque está dejando algo detrás, incrustado dentro del sistema en sí mismo que permite al sistema pagar por sus propias facturas. Sin embargo, como he mencionado, es bastante investigación. Así que ya hemos comenzado el proceso. Primero hemos comenzado examinando el sistema de votación y estamos buscando usar una modificación de la democracia líquida. Y combinando eso con un modelo de tesoro incentivado que hemos desarrollado, en asociación conjunta con investigadores de la Universidad de Lancaster, así como también con nuestro personal que viene de Ucrania, nuestra esperanza es poder desarrollar un modelo de tesoro de referencia que se abstrae de cualquier criptomoneda. Es un modelo que puede conectarse a una criptomoneda como Ethereum Classic o Cardano. La esperanza es que el sistema pueda tener un justo y sofisticado modo de balancear las necesidades e incentivos de las partes interesadas, así como también las necesidades de aquellos buscando financiación de forma razonable. Ahora, esto es una ciencia inexacta. Es una que requiere bastante iteración y es por ello que estamos tratando de construir este sistema con una capacidad modular para que el sistema de tesoro pueda ser actualizado independientemente del protocolo en sí mismo si es necesario. Esto es algo acerca de lo que estamos muy emocionados. Deberíamos estar publicando un documento muy pronto, en el cuarto cuatrimestre del 2017, y nuestra esperanza es poder lanzar la primera generación del modelo de referencia de tesoro dentro del protocolo Cardano para mediados de fines del 2018, dependiendo de cuánto demore la investigación. No es solo el cómo pagamos por las cosas, también se trata de a dónde deberíamos ir. Y esta es inclusive una meta pregunta. Las criptomonedas son creaciones vivientes, no son estáticas en el modo en que una vez que escribes el código está finalizada, está lista. No hay noción de 2.0. Tienes que ser capaz de cambiarla a medida que la tecnología cambia. Casos de uso cambian o una nueva innovación aparece la cual te puedes beneficiar tremendamente. Y generalmente haces esto con soft forks o hard forks. Pero estos son forks al fin y al cabo, significando que tienes que cambiar algo. El problema es que las actuales generaciones de criptomonedas, 1 y 2, no hay forma convencional de decidir qué fork es apropiada entre las tantas que han sido propuestas y como consecuencia, esto resulta en una situación donde eventualmente se desarrollan diferencias irreconciliables, vemos cadenas romperse. Hemos visto esto con Bitcoin y Bitcoin Cash, hemos visto esto con Ethereum y Ethereum Classic, y solo continuará a medida que estos sistemas crezcan y escalen en valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es argumentar por analogía, ¿hay algún sistema social que la humanidad haya construido que mientras pueden ser controversiales, han de alguna forma mantenido cierto tipo de estabilidad y actualización? Las constituciones son las nociones más cercanas que tenemos. Es la mayor ley de un país. Una constitución no cambia mucho, especialmente constituciones como la americana, y hay algunas difíciles de cambiar. Pero cuando cambian, hay consenso universal posterior al cambio al que seguirán. No vemos una fractura del país entre dos Américas, o dos UCAs, o algo por el estilo. Obtenemos algún tipo de consenso alrededor de ella. ¿Por qué? Porque es un lento y deliberado proceso, uno que la gente acepta seguir, por lo menos en principio. Si tratamos los protocolos como constituciones, uno debería ser capaz de corregir la constitución, uno debería tener el proceso para realizarlo. Debido a que somos ingenieros y nos gusta la reusabilidad,
Nuestra esperanza es poder usar exactamente el mismo tipo de mecánicas que son usadas en el sistema de Tesoro para aprobar las boletas, para de hecho considerar propuestas de mejoras para Cardano. Entonces, si Alice o Bob, el desarrollador, pueden realizar una propuesta y ocurrir un proceso que Alice y Bob pueden seguir, que permite a la network votar si esto debería ser ratificado o no. Debería ser un proceso lento, sistemático, deliberado, que toma tiempo y esfuerzo, con umbrales cada vez más altos antes de una eventual adopción. La primera generación de esta tecnología es más acerca de progreso y mecanismo. Es una metaconsideración que vive afuera de la network, pero se apoya en la network. Por ejemplo, la habilidad de hacer votación de acuerdo al peso de la participación. En futuras versiones vamos a explorar la idea de convertir las propuestas de mejoras para Cardano en algo que sea entendible para las máquinas. Similar a la especificación formal de un protocolo, está esta noción de que quizás podamos especificar una criptomoneda de una manera que la criptomoneda de hecho entiende su propio diseño. Si esto es posible, quizás podamos verificar si un cliente está siguiendo una especificación. En otras palabras, cuando Alice y Bob crean sus billeteras para conectarse a Cardano, está esta noción canónica, entendible por máquinas, de cómo Cardano debería ser configurada, y los clientes serán capaces de autoacreditarse y verificar si de hecho están siguiendo el protocolo o no. Así que esto es una especie de generación 2 y 3. Esta idea de tomar un proceso social y eventualmente mecanizando este proceso social de manera que nos dé un protocolo que vive por encima de cualquier software en particular. Y tenemos muchas esperanzas de poder usar técnicas emergentes de teoría de los lenguajes de la programación y verificación formal para perseguir estos fines. Los primeros microejemplos de esto van a empezar a materializarse con la verificación formal de los contratos inteligentes, el cual es un tema muy importante para reducir bugs y asegurar que los contratos inteligentes son estables y confiables. Y esta es un área de investigación que estamos persiguiendo muy rigurosamente en Average K y intentaremos tener varias publicaciones durante el 2018. Nuestra esperanza es que estas técnicas luego incrementen un nivel y podamos comenzar a tener niveles de descripción de protocolo de cómo Cardano debería trabajar como una criptomoneda entera. Luego, eventualmente, podemos perseguir la verificación formal de que los clientes están conectados a una especificación. En el corto plazo, sin embargo, el proceso de propuestas de mejoras para Cardano será completamente escrito para el primer cuatrimestre de 2018 y Average K comenzará a seguir ese proceso a medida que las actualizaciones iteran el protocolo Cardano, y una vez que el sistema de votación y tesoro está en su lugar, haremos alojamiento especificado para que toda propuesta de mejora a Cardano pueda eventualmente atravesar un proceso de votación, Con mayor rigor en las hard forks y menor rigor en las soft forks. Pero sin embargo, todavía hay cierta noción de esto. Ya tenemos un sistema de actualización integrado y si uno va a Cardano Docs, hay una especificación en cardanodocs.com sobre cómo ese sistema funciona, y luego ese sistema será suplantado por un nuevo sistema de votación que intentaremos lanzar con el tesoro. Así que eso es sustentabilidad en un resumen. Es nuestra visión sobre cómo responsablemente deberíamos pagar por las cosas y nuestra visión de a dónde deberíamos ir. Al comienzo del protocolo usualmente hay mucha visión de los fundadores y mucha filosofía inicial, pero a medida que más gente entra al ecosistema y más expectativas y sueños son invertidos en el ecosistema, eventualmente este ecosistema crece más allá de sus fundadores. Así que es increíblemente importante el tener un proceso para cambiar el protocolo de una manera muy lenta, deliberada y metódica, que sea lo más inclusiva posible y lo más resistente posible frente a cualquier poder, maniobras o habilidad particular de intermediarios. Así que eso es Cardano. Cardano es un protocolo de tercera generación. Está construido por revisión por pares. Está construido por estándares de software de alta seguridad. Está construido en Haskell, mi lenguaje de programación favorito. Está construido por un gran equipo internacional, muy bien financiada. Average K se compromete hasta el 2020 y está construida para ser sustentable, interoperable, escalable. Es nuestra visión sobre cómo llevamos las criptomonedas del primer millón al primer billón. Muchas gracias por mirar y espero poder escuchar sobre ustedes pronto.